La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Presento con mucho gusto a nuestros invitados: Ángel Flores. Hola, un saludo, ¿cómo están? Alex Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Joel García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Hamlet Arias. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Final Fantasy, pues conocida por muchísimas personas, seguramente les trae recuerdos, tanto la música como algunos de los personajes. Y bueno, vamos a hablar cuál fue el origen. El origen de Final Fantasy fue en el año de 1987 y fue un juego que de la compañía Squaresoft. En ese entonces se llamaba Squaresoft, después se fusionaría. Fue el último juego que sacarían, porque en esos momentos Squaresoft estaba al borde de la bancarrota, si no es que ya. Fue el último juego que, por eso se llamaron Final Fantasy, porque era su último juego, su fantasía final. Y resultó un exitazo, o sea, fue un hitazo en Japón. Más porque en Japón aman los juegos RPGs. Y no sé si fue el primero, pero sí fue el que hizo más popular a los juegos RPG en la industria. Sí, de hecho, antes de... Perdón. Tú sí. Bueno, este juego realmente, como dice Ángel, se llama Final Fantasy porque Hironobu Sakaguchi, el actual, bueno, en ese entonces, jefe de proyectos de esa rama, pues ya daban por muerta la compañía, ¿no? Pequeñas otras compañías pequeñas como Capcom en ese entonces estaban haciendo ya mucho ruido y estaban creciendo muchísimo, mientras Squaresoft pues no tenía gran pues ahora sí presencia. Entonces, como dice Ángel, irónicamente le pusieron Final Fantasy porque creían que era el último juego que iba a salir. Este juego está realmente basado en lo que fue Dragon Quest. Dragon Quest ya tenía algunas entregas y pues era lo que hizo más famoso el género de los RPGs en Japón, ¿no? ¿Por qué funcionó tanto? Nada más para acotar, Sí. Sakaguchi acaba de hacer acaban de sacar una declaración de Sakaguchi, en donde en una universidad, en una conferencia en una universidad, aclaró por qué se llama Final Fantasy. Porque este rumor ha sido muy extendido por algunas entrevistas con Uematsu Matsu, con otros personajes, porque Final Fantasy, el final fue por que era la fantasía final. Y Sakaguchi acaba de decir que no, que en realidad el juego sí iba a ser el último de Square Enix, de Squaresoft, porque sí estaban con problemas económicos, pero lo que quería nada más era ponerle primero a su juego fantasy. Tenía que llevar fantasy porque era un juego que iba a tratar de fantasía. Querían que el juego tuviera dos Fs como iniciales, porque el sonido FF es muy suave para el japonés, entonces era muy pegadizo. Y al principio se llamaba Fighting Fantasy, pero allá había un juego para computadora que se llamaba así. Entonces decidieron llamarle al final Final Fantasy, y coincidió con este problema que tenía Squaresoft económico, que estuvo a punto de estar en la bancarrota, pero sí, este juego sí lo sacó pues, de ella. Uh-huh. Ahora, ya habían hecho otros juegos en esta compañía, pero ¿por qué tenían problemas o cuál era la situación? No pegaban, o sea, realmente no eran, o sea, eran divertidos de cierto grado y tenían su pequeño nicho, pero no terminaban de pegar, ¿no? O sea, se quedaban en lo divertido. Y mientras tanto, por ejemplo, Capcom estaba haciendo franquicias que estaban pegando ya en América. Squaresoft, hasta unos años después de que salió Final Fantasy, empezó a llevar sus juegos a América, ¿no? Entonces realmente no tenía tanto empuje, ¿no? Y era cuando las compañías estaban apenas como que formando una especie como, pues ahora sí, de forma en la que se hace el trabajo en los desarrolladores de videojuegos, ¿no? Actuales. Entonces en ese tiempo pues era muy difícil realmente entrar a pegarle a la industria, ¿no? Porque no había nada escrito. Uh-huh. Entonces, ¿Qué fue lo que cautivó al público? ¿Por qué tuvo tanto éxito? ¿O por qué en ese nicho específicamente de la gente que le gustaban los RPG le encantó tanto este título? Bueno, fueron varias cosas que se juntaron para hacer esto. Una fue, por supuesto, la música compuesta por Nobuo Uematsu en la tecnología de 8 bits, que sabemos que era muy complicada. Que es lo que estamos oyendo ahorita. Perfecto. Sí, ahí está de fondo. ¿Ya estoy? La música. La Sí, música la está de música. fondo. Sí. Es mejor callarse para escucharlo un poquito. Bueno, Nobuo Uematsu pues compuso la música desde el primer Final Fantasy hasta los últimos
¿Hasta cuál? Hasta el 10, hasta No, el 12. todavía tiene entrega. Todavía- Pero El la 14, música, pero la el música 14 del score todavía original no- lo compuso hasta el 12 todavía. Aunque sus canciones se siguen usando, por supuesto. De hecho, en el 12.2 dejaron de usar la fanfarria clásica. En el 10.2 fue donde dejaron de usar la fanfarria clásica, el ta 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 ta, que todos conocemos, porque fue en la época en que salió Nobuo Uematsu de la compañía para dedicarse a otras cosas. Obviamente su score sigue Se funcionando dedica a hacer conciertos por todo el mundo. por todo el mundo con esa música. Otra fue la historia, que fue era cautivante, pues era una historia muy clásica de cómo 4 héroes de diferentes lugares con diferentes formas de luchar por la tierra trataban de limpiar, de rescatar un cristal que era el que tenía, el que hacía que la vida fluyera en nuestro planeta. Y aquí lo interesante es que aquí en América no había nada de eso. O sea, cuando lo trajeron fue algo así como que wow, es muy innovador para aquí. Ujú. Tener distintas clases para tu personaje. Podría ser un mago negro, un mago blanco, un peleador, ¿qué más? Y aparte tenía Paladín. lo que era especialización después de cierto nivel. Puedes agarrar tu monito y hacerlo ya, por ejemplo, monje, guerrero. No agarrar el monje, al final es muy feo. Y entonces eran hasta cierto punto muy complicados. El otro lo tomabas pues a cierta edad joven, era así de ¿qué estoy haciendo? Ya me perdí, no sé dónde ir, ¿no? Y tienes que dar unas pérdidas épicas en Final, si no, no es un Final, ¿no? Sí, era un juego que daba, además de la función básica de los videojuegos, que es entretener, te daba una historia, ¿no? Y te daba y tomaba tintes un poco, de cierta forma, viéndolo desde el punto de vista simples, pero un poco más complicados, ¿no? Como con la corrupción o la destrucción del mundo o temas que se han ido recurriendo en todas las entregas, ¿no? Siempre es el mundo se está destruyendo y si siempre llega alguien o alguien está en una leyenda que llega a salvarlo, ¿no? Entonces es como ese cuento pues clásico, ¿no? Que se vive mucho en la literatura. Eso sí, el sistema de juegos no fue lo que trajo, porque era horrible. ¿Por qué? Cuando empezó Final Fantasy, pues, los gráficos no eran tan buenos. No. Y a la hora de estar aventurándote en los mundos, en los mapas, pues se veía bonito, se veía como un juego de Nintendo. Pero a la hora de pelear, era una pantalla negra dividida con 3 cuadros, donde en un cuadro salía el enemigo o los enemigos, en otro cuadro salían los 4 héroes, y abajo salían los stats y las habilidades. Pero eran pantallas negras, y lo único que hacía el mono era moverse hacia adelante, lanzar un poder, Temblaba. temblaba el enemigo, porque ya sabías que tenía puntos menos porque veías cómo descendía su barra de puntos, su barra de HP. De HP de... Sí, sí, HP. Ah, Sí, sí, me Health confundí points. con los TP de ahorita, ya estoy confundido con los de ahorita. Pero eso era todo, pues no, gráficamente el sistema de batallas era muy... No, Sí, de hecho, padre. si llegabas de jugar Mario Bros, tú querías hacer lo que hacías en Mario Bros, pero no. Aquí era navegar por menús y elegir la acción que querías para el personaje para dañar a tu enemigo o aliviar a un compañero. ¿Cómo le salto al mono? A ver, ¿cómo le Ajá. salto? Quiero aventarle bolitas. Sí, no se podía. En Final Fantasy era un gameplay distintísimo. Eso fue en 1987, el 88. primero. Ajá, 88. ¿Cuándo salió la siguiente serie? Digo, obviamente impulsada por el éxito de la primera, supongo. Sí, en el 89 sale el siguiente, o sea, realmente no esperaban que tuviera el éxito que tuvo, entonces pues le aseguró al menos a Squaresoft en ese entonces unos 3 años más de vida, entonces decidieron probar suerte con el nuevo título. El nuevo título tiene una historia un poco más complicada porque ya no eran ya no se centraba la historia en, ¿cómo se llama? En lo que rodeaba a los héroes, sino más bien en los héroes, ¿no? El primer juego trata de lo que está pasando en el mundo y realmente el argumento de los héroes es muy básica. En esta se trata un poquito más ya la historia de los héroes, ¿no? Son 4 huérfanos que sus padres mueren en una guerra y tiene un poco tintes políticos. Habla mucho de la guerra entre reinos y de traiciones y empiezan a tener un poco más de carácter ya shakespeariano, se podría decir, ¿no? Porque hay, o sea, que está el clásico juego que bueno, está en Final Fantasy la parte en la que el nuevo rey toma a la reina y bueno, y muy tintes muy shakespeariano, ¿no? En ese sentido. En Final Fantasy 2 el sistema de juego se hace un poco más complicado. Aparte. El Final Fantasy 1 de cierta forma sí era complicado para los que no jugaban RPGs, pero era muy simple para los asiduos al género. Final Fantasy 2 era muchísimo más complicado, porque en lugar Bueno, también cabe de destacar que en ese enfocarse- tiempo no había muchos fans del RPG. En Era América. un género muy nuevo en América. Sí. Ujú. O sea, era algo muy común en computadora en Japón, pero en América no había juegos RPG realmente, aparte de Dragon Warrior, que no había llegado aquí en No. América. Entonces eso era como, porque voy a jugar un juego de turnos. Qué padre.
Sí, quizás no era muy atractivo. Oigan, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando acerca de Final Fantasy, toda esta serie. Vamos a conocer también cómo ha trascendido a otros medios, ¿no? Vamos a saber si se fue al cine, etcétera, todo esto. Y bueno, pues les invitamos a que participen 3122-4200, 3122-4266. Regresamos. Estamos en Twitter, @Zona 3 Noticias. Contenidos que generan confianza. Zona 3, 91.5